una señora que venía muy alegre, caminando por la calle. Llevaba un jarrón lleno de leche y mientras iba pensando, iba a ir a la feria a venderlo, ¿no? Había ordeñado sus vacas, iba contenta al mercado a venderlo y ya estaba haciendo números. Con esto voy a vender esta leche y con este dinero que saque voy a comprar una gallina y esa gallina me va a dar huevos y cuando crezcan esos pollitos los voy a vender y voy a comprar una vaca más grande y después con esa vaca la voy a vender y voy a comprar un cerdo porque lo voy a poder comercializar mejor. Y mientras iba por la calle pensando todas estas cosas, tropezó, se le cayó el jarrón y se le rompió, obviamente, se derramó toda la leche, así que ese plan que tenía esta buena señora se fue, ¿sabes a dónde, no? Y se quedó con esa desazón, con esa frustración encima. Conclusión: no anheles impaciente el bien futuro, mirá que ni el presente está seguro. ¿Qué nos dice ese viejo dicho? Es que vivamos el día a día, no nos frustremos, tratemos de no frustrarnos cuando las cosas no nos salen como nosotros planeamos. Esta señora ya había hecho planes, había hecho todo un plan minucioso de lo que iba a hacer cuando vendiera y iba a invertir, pero claro, se olvidó de algo principal, que primero había que trabajar sobre todo eso. Muchas veces nos desanimamos, como te decía, pero bueno, son los caminos de la vida, ¿no? Como dice esa famosa canción de Vicentico, los caminos de la vida no son los que yo creía, no son los que imaginaba, ¿no? Los que esperaba. A veces los caminos de la vida son difíciles. ¿Y qué te cuento? Los discípulos de Jesús también tenían una vida antes de Jesús y eran pescadores, ¿no? Ahí estaba Pedro. Y sabes que la vida del pescador, más en esos tiempos, era muy difícil, porque estaban bajo el Imperio Romano y las autoridades romanas eran muy exhaustivas con el tema del tributo. Los exprimían a más no poder a los pobres judíos y les sacaban más de lo que le tenían que sacar. Era una forma también de someterlos, de tenerlos ahí cortitos, por una cuestión también de sublevación, ¿verdad? Para que no cumplieran las grandes metas, ¿no? Si alguien tenía un proyecto, que no cumplieran quizás un gran plan que tenían, porque se transformaban justamente en un peligro para su gobierno. Entonces, por eso te ponían altos impuestos y los tenían ahí sujetos. No podían, obviamente, progresar. Y ahí estaba Pedro, Simón Pedro y Andrés, que estaban en sus barquitos pescando. Luego se le sumaron otros dos, dice la Escritura, como Jacobo y Juan, que eran hijos de Zebedeo. Estos últimos dos ya tenían como una pequeña empresa, ¿no? Porque era como una empresa familiar junto con el padre, con Zebedeo. Como te decía, el control que hacían los romanos sobre estos pescadores y sobre todo el pueblo judío era asfixiante. Y como te decía, el oficio de pescador era muy duro, como lo es actualmente. Lo que pasa que, bueno, ahora hay otras tecnologías, es diferente. Comenzaban al atardecer con sus pequeños barcos, salían con sus barcos, con sus redes, a pescar. Pasaban toda la noche y volvían de madrugada prácticamente al amanecer. Se había pescado algo, lo sacaban, lo limpiaban y después había que vender ese pescado. Y a su vez había que limpiar las redes, porque los pescados no son tontos y si esas redes
quedaban sucias. Al otro día, cuando tenían que tirar nuevamente las redes y para seguir pescando, los pescados no se metían dentro, sino que las esquivaban. Y en eso estaba Pedro, dice Lucas 5.1, yo te lo voy a leer. Dice Lucas 5.1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vamos a ir hasta ahí. Como te decía, ahí estaba Pedro. Esa noche yo calculo que, obviamente, como dice la palabra, no había pescado nada. Al no haber pescado nada, Pedro tenía una familia, seguramente lo estaba esperando, estaba frustrado porque él iba a llegar sin dinero, ¿no?, para alimentar a su familia. Estaba en esos días, Pedro, cuando parece que todo se acaba, que parece que no hay salida, que nada te va a salir bien. De hecho, no le salió bien en esa noche. Estaba frustrado, triste y frustrado. A veces hay días, y más, hermano, hermana, en estos días, que pensamos que todo se acaba, que quizás te quedaste sin trabajo, quizás estás sobreviviendo, ¿no? Y no sabes mañana qué va a ser. Ni siquiera podemos proyectar de acá a un mes, por todo lo que estamos pasando. Y viene ese sentimiento, como te decía, de que los planes no se llevan a cabo, de que algo está fallando y se viene quizás algo peor. Te viene ese sentimiento de frustración, ese sentimiento desagradable por no conseguir aquello que planeaste, aquello que inclusive trabajaste para querer obtenerlo, y sin embargo los planes van para otro lado. Nos sentimos justamente fracasados. El fracasado en este caso era Pedro, puesto que no había pescado. Vos sabés que la palabra fracaso, pensamos que, y la venimos escuchando en mi caso, desde que tengo vida, ¿no? Sos el fracaso, ¿no? Nos han llamado a veces, ¿no? Sos un fracasado. Pero vos sabés que es una palabra nueva que trajeron los italianos cuando se descubrió América. Viene del italiano fracasare, fallimento. Quiere decir que se rompe estrepitosamente. Eso quiere decir la palabra fracaso. Vos sabés que cuando los barcos naufragaban desde Italia, de España, a la América, o al revés, o viceversa, de América llevaban las riquezas para Europa, cuando un barco tenía una tempestad o encallaba y se rompía contra las rocas, se hablaba de fracaso. Quiere decir eso justamente, romperse estrepitosamente. Se perdía la carga valiosa, y se hablaba de fracaso. Y justamente la palabra fracaso y la palabra frustración van de la mano, ¿no? En este caso, en estos días estamos ya, y los diarios y la televisión te abruman, ¿no?
en lo económico, que se viene una hecatombe. No solamente no basta con las malas noticias sobre el coronavirus y sobre las muertes y lo que está, la terrible pandemia que estamos soportando, sino que también viene el miedo, inculcan el miedo los medios sobre la debacle económica y lo que se va a venir, ¿no? Y ese mismo fracaso lo sentimos emocionalmente, profesionalmente, en lo escolar, en lo relacional, en la misma iglesia, ¿sí? Hermanos que me preguntan, Daniel, no, pero por ahí ya el mes que viene empezamos a juntarnos de nuevo, nos podemos reunir. Ojalá, ojalá, hermano, ojalá. Pero bueno, nos sentimos como que algo nos falta. Nos sentimos a veces, no sé, no te quiero decir que nos sentimos fracasados, pero con ese sentimiento inexplicable, ¿no? De ver cómo va a seguir la cuestión. Es como te decía, la palabra fracaso va de la mano del naufragio, ¿sí? Y en este momento quizás estamos pasando como un naufragio. Decir que tenemos al capitán, ¿no? Al mayor capitán, ese que dormía mientras los discípulos estaban asustados y él dormía, tenía todo bajo control. De eso podemos estar seguros. Me decís un amén ahí, seguramente, ¿no es cierto? Porque él tiene todo bajo control, a él no se le escapa nada. Pero volvemos a Pedro. Ahí estaba Pedro con su fracaso, con su frustración, lavando las redes, yo me lo imagino. Y por ahí Pedro, mientras lavaba las redes, no había pescado nada, acordate, como lo dice ahí, Lucas 5. Y de repente ve que viene mucha gente. Viene mucha gente caminando, 30, 40, 50 personas, con alguien adelante o ahí en el medio, algunos adelante. Viene un hombre hablando. Y yo me imagino que viene Jesús, que ya está como de moda, ¿no? Empieza su ministerio, viene hablando, dando sermones, curando. Vienen todos alegres. Yo me imagino un clima donde estaba Jesús, un clima como de expectativa, festivo inclusive. Y Jesús lo ve a Pedro ahí que está frustrado, triste, fracasado, no había pescado nada, lavando las redes. Jesús le dice que corra al barco y se sienta en su barco y comienza a hablar. Para esto Pedro ve que están todos contentos y él con una frustración, con un dolor, con un sentimiento feo, muy feo. Estaba hecho pedazo por dentro, sin saber que quizás ese día que iba a comer, ¿verdad? Y él debe haber pensado, ¿de qué se ríen estos? ¿Qué están todos atrás de este hombre escuchando mientras yo estoy acá sin saber qué voy a llevar a mi casa, qué sustento voy a llevarle a mi familia? ¿Te sentiste alguna vez así? ¿En alguna situación donde parece que tu dolor es lo único que vale? Es lo único que existe en el mundo. Y ves a todas las personas alrededor tuyo y decís, quisiera que ustedes estén un ratito en mis zapatos. ¿Te pasó alguna vez eso? Que los demás están bien y vos tenés un sentimiento de frustración, de enojo, de bronca, de amargura, no lo sé. Pero seguramente yo he estado en esas situaciones y es lo más feo que hay. Pero como te decía, ahí estaba Jesús diciéndole que corra al barco y le permita sentarse ahí a dar su sermón. Jesús no es ajeno a esta situación. Jesús parece como que no le importara porque le pide el barco, se pone a hablar. Y Pedro, yo me imagino que lo miraría diciendo, viste, está hablando y yo todavía no sé qué voy a llevar para comer a casa. Jesús ve el drama de Pedro en este momento, como ve
tu drama, como ve mi drama, como ve tu tristeza, ve mi tristeza, ve Jesús, ve todo lo que estamos pasando a Él, como te decía un ratito atrás, no se le escapa, no se le escapa. Él ve todo, ve nuestra frustración, Él te puede entender. Pedro estaba así, sin dinero, sin contactos, sin esperanza, cansado, abrumado, solo. Había mucha gente, pero él estaba solo. Jesús se compadece de él, se acerca, le tiende la mano y le dice que vuelva a meterse en el mar a pescar. Yo me imagino, ¿no? En ese momento, por un momento, ¿no? Podemos reflexionar un cachito, es muy interesante esto. Me imagino lo que habrá pensado Pedro, ¿no? Viene hablando, no sé a qué se dedica, pero yo sí sé lo que soy. Yo soy pescador. Sin embargo, ahí Pedro reacciona diferente, porque termina de hablar y le dijo: Simón, pesca mar adentro, echá la red nuevamente. Y Pedro le responde: pero maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Y ahí va Pedro. O sea, Jesús le tiende la mano y no le escapa la situación de que Pedro estaba frustrado, que no había pescado nada. Él sabe escuchar el clamor, el sufrimiento. Él identifica el dolor. Pedro obedece, algo fundamental. Pedro accede. Entonces, él se acercó a Pedro, le dijo: subí al barco, echá las redes. Pedro obedece. Dice: ya que me lo pides, lo voy a hacer. Y cuando vuelve con los peces, ahí está contento. Y ahí, en el versículo 8, impactante esto. Te lo voy a leer. Viendo esto, Simón Pedro, dice la palabra, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué bueno esto, qué bueno esto. Pedro ahí en ese momento se reconoció tal cual era. Sabía que estaba frustrado, sabía lo que se le venía encima, pero aparece Jesús. Y en estos momentos, hermano, hermana, vos que estás ahí del otro lado de la pantalla, no nos olvidemos este gran principio que hay ahí en la palabra. Porque parece que es como que mucha gente piensa que esto Dios se olvidó, Dios se le escapó, o es más, hay otros que no conocen a Dios, realmente el Dios del amor, piensan que lo mandó Dios esto como castigo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que esto no lo mandó Dios, sino que según quizás Él lo permita también para que reflexionemos y nos da la posibilidad de que nos reconozcamos como pecadores, como para que fijemos nuevamente la vista en Él. Pedro en ese momento, ya te digo, se reconoció a él mismo, porque dice: no, Señor, yo soy hombre pecador. Se arrodilla y Jesús le dice: no tengas miedo. Y ahí le dice: ya no vas a ser más adelante, ¿no? Pescador, ahora vas a ser pescador, pero pescador de hombres. A veces pensamos que no somos merecedores de su perdón, de su gracia. Pedro, a su vez, más adelante iba a tener otras frustraciones. No es que la vida de Pedro cambió, obviamente que cambió porque Jesús lo llama y fue uno de los, junto con Juan y con Jacobo, de su grupo más íntimo, ¿no? Los tres. La vida de Pedro cambió completamente, pero eso no quiere decir que no iba a tener más problemas, que no iba a tener más frustraciones, más fracasos.
los iba a tener, ya lo creo que los iba a tener. Pero así como tenía eso, tenía lo mejor, que era tener a Jesús. A partir de ese momento la vida de Pedro cambió por completo, ¿no es cierto? Él es el Señor, Él es el Señor, Él lo reconoce, Él es el especialista en cambiar lo malo en cosas buenas, en cosas que quizás nosotros no nos llegamos a imaginar. Y hoy escuchaba, un comentario en la radio, ¿qué nos va a dejar esto, ¿no? de la pandemia? Cuando todo pase, cuando de acá a unos meses, creo yo, o de acá a un tiempo, no nos pongamos plazos, ¿qué nos va a dejar todo esto, no? Lo venimos pensando. Inclusive, la otra vez lo escuché a la pastora Fernanda también, y nosotros lo hemos predicado, que algo nos tiene que quedar después de que pase todo esto. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser mejores, tenemos que aprender. Dios, yo creo que paró el mundo, hizo parar al mundo, de una forma abrupta, de una forma, no sé, porque Él hace como quiere. Y yo creo que obviamente hay un propósito detrás de todo esto. Y nosotros tenemos que estar preparados para lo que viene. Ojalá que estemos a la altura de las circunstancias, y ahora hablo como iglesia, de poder estar preparados para recibir a toda la gente que va a venir, porque esto es una oportunidad tremenda que Dios ha preparado para que la gente se vuelva a Él. Él, a pesar de la angustia, a pesar de la frustración, a pesar de ese sentimiento, como te decía hoy, de fracaso, de miedo, ahí en Mateo 11:28 Él dice: vení a mí, descansá, lleva mi yugo, que es fácil, ligera mi carga. Tenemos que dejar las cargas a los pies del Maestro. Toda frustración, todo miedo, todo fracaso que nosotros pensamos, te puedo asegurar que puesto en las manos del Señor, no hay fracaso, no hay frustración. A pesar de que nuestros planes, muchas veces, ¿no es cierto? Nuestros planes parecen que van en una dirección, y vengo pensando mucho en todo esto. Como ustedes saben, yo empecé un trabajo nuevo, completamente nuevo, hace 6 meses atrás, y orando siempre, diciendo: Señor, no te pregunto por qué, sino para qué, porque cuando me estaba adaptando, viene todo esto y volver a empezar, cuando esto se abran, las escribanías, los registros, las inmobiliarias, y el Señor dice: tranquilo, vení a mí, descansá en mí. Tenemos que estar preparados. Todo ese sentimiento de frustración, que te lleva a otro fracaso. Acordate de eso, de que el fracaso es que se rompe estrepitosamente algo. Y algo se nos rompió, seguramente. Algo se nos rompió con todo esto, con esta pandemia tremenda. No vamos a ser los mismos. Seguramente no vamos a ser los mismos. Le vamos a dar mucho más importancia a todas las cosas que realmente tienen que tenerla. En este caso, la familia, el abrazo, el compartir un mate. Las agendas, pensaba también, ¿no? Las agendas van a cambiar. Las agendas las teníamos planificadas de una determinada forma, y muchas veces esas agendas llenas. Seguramente te ha pasado, porque vivíamos a un ritmo vertiginoso, donde no había lugar para nada. Y muchos de los que están ahí, aprovecho para saludar a Mirta, a Fabi, a Juancito, creo que está Fernanda. A veces vivíamos en realidad a un ritmo vertiginoso. ¿No te pasó en estos días que quizás
dijiste, ahora tengo tiempo, sí, ¿qué voy a hacer con todo este tiempo? Y llega la noche y te quedaron cosas sin hacer. Y encima, hay un montón de cosas que no estás haciendo, porque tenés que estar adentro de tu casa. Entonces, ¿cómo vivíamos antes? El otro día lo charlábamos con Claudia. Claudia hoy no está porque es el cumpleaños de mi segunda suegra. Si están, no sé si lo están mirando allá en la casa de Luisa, cumple 80 años y bueno, Clau va a saludarla, por eso estoy solo acá. Le mando un beso si me están mirando. Es como mi suegra, la tía Luisa, la abuela Luisa para los chicos. Así que, ¿cómo hacíamos, como te decía, para vivir? ¿Cómo hacíamos para vivir? ¿A qué ritmo veníamos viviendo? Y seguramente esta pregunta ha tocado en tu corazón, porque no vamos a ser los mismos. No vamos a ser los mismos a partir de esta pandemia que nos ha trastocado y nos ha trastocado, yo creo, la lista de prioridades. ¿Sí? Seguramente. Eh, pero lo más importante, como le pasó a Pedro en la pesca milagrosa, yo quise resaltar no la pesca milagrosa en sí, sino cómo estaba ese hombre, que quizás es como te encontrás, hermana, hermano, como te encontrás en estos días. Sin embargo, llegó Jesús y todo cambió. Pedro no fue el mismo, pero hubo un detalle ahí en el versículo 8. Él se reconoció, dice que se echó al piso y le dijo, apártate de mí, maestro, porque yo no soy digno de vos, soy pecador. Y cuando nosotros reconocemos de lo más profundo de nuestro corazón lo que somos, es cuando le damos la posibilidad a Él que nos impacte, que nos empape con su presencia. Quiero, para finalizar, orar por vos que estás en tu casa. Acompáñame en esta oración. Simplemente nos vamos a volver a encontrar. Yo creo que pronto, quizás no como antes, como te decía, no como antes, pero estoy seguro de que va a ser más pronto de lo que por ahí nos informan. Así que cerrá tus ojos. Amado Señor, yo te pido en esta tarde, noche, Señor, que vos estés llenando cada hogar. Ahora a la distancia, que tu presencia impacte profundamente, que podamos reconocernos, que todo sentimiento de frustración, Señor, de temor, de ansiedad, de miedo, Señor, que vos te lo lleves, que podamos ir a tus pies y que vos te lleves todo lo que no provenga de ti, Señor. Que podamos fortalecernos, que esto sea un tiempo diferente, Señor. Que sea un tiempo para crecer, que sea un tiempo donde podamos ganar y presentarte a ti, Señor, a cada una de las personas. Te doy gracias, Señor, por esta noche. Bendigo cada familia, te bendigo. Y pensá en eso, de que el Señor es un especialista en trastocar todo lo que parece malo en bueno. Él es especialista en resurrecciones, en la tuya y en la mía. Dios te bendiga mucho, nos estamos viendo.